La pregunta está en pantalla, 21 de febrero 2016. Se ponía en consulta si se reformaba el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Ha sido el 51.3% de votantes que dijeron no a un tema de reelección. El entonces presidente Evo Morales encabezaba toda esta apuesta. No modificación a este artículo marcó un antes y un después. Preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado en esta mañana. Parte en su momento de la plataforma 21F, ahora activista, nos acompaña Gonzalo Flores y le agradezco por aceptar esta invitación. Bienvenido, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias, María René. Encantado. La pregunta para comenzar. 21 de febrero, han pasado ya 9 años de todo esto. ¿Marcó un antes y un después en la actual Bolivia? No, naturalmente. Yo creo que el 21F ha sido el hecho político principal desde el 2005, ¿no es cierto? Y sí, marcó un antes y un después, y casi todo lo que ha ocurrido en la política después ha sido una consecuencia directa de esa decisión, de esa orden del gobierno boliviano de que no se va a permitir una siguiente postulación de Evo Morales, y le fue muy mal por desobedecer esa orden. Se dice que lo ocurrido el 21 de febrero, Gonzalo, fue una evidencia de un tráfico de influencias y corrupción muy grande dentro del sistema boliviano. ¿Actualmente cambió esa figura? Si no, ¿por qué? No, yo no estaría de acuerdo con esa definición. El intento de Evo Morales de lograr una aprobación para un cuarto periodo era parte de un proyecto político que quería prorrogarse, que era muy fuerte, que practicaba el culto a la personalidad, etcétera, ¿no? El MAS ha sido siempre corrupto desde que ha empezado. Yo no creo que haya jugado un papel tan decisivo en la decisión de los ciudadanos del 21F. Lo que jugó un papel decisivo era el hastío con un gobierno que quería perpetuarse y la visualización muy clara de que la democracia requiere alternancia, requiere respeto a las decisiones, requiere transparencia de procedimientos, etcétera. Y curiosamente esos principios que parecen difíciles habían calado muy bien, la gente los entendía perfectamente. 51.3% de los votantes dijeron no a una reelección. Sale un tribunal constitucional plurinacional y aquí va un argumento a lo que se dice respecto a este tráfico de influencias y una corrupción dentro del sistema. Argumenta que la reelección es, un derecho humano, la reelección indefinida es un derecho humano. Protestas que también en su momento se hicieron escuchar por parte de los ciudadanos. A ver, uno puede extremar las cosas hasta el punto de llegar al absurdo, ¿no? Una vez que hubo la decisión del 21F, Evo Morales intentó un pataleo, ¿no? Y el pataleo fue decir que se le estaba violando el derecho humano a repostularse, ¿no? Y entonces inició todo un proceso interno con el Tribunal Constitucional que terminó con la resolución 084 del 2017, donde el Tribunal Constitucional obediente dice: vamos a aplicar preferentemente el artículo 23 de la Convención de Derechos Humanos sobre la Constitución y vamos a anular tal y tal y tal y tal artículo de la Constitución porque le niegan el derecho a la reelección al señor Evo Morales, y entonces puede postularse otra vez. Obviamente esa era forzar los argumentos de una manera absolutamente ilógica e irracional, y todo el mundo lo percibió así, ¿no? En ese sentido puede haber habido tráfico de influencias sobre el Tribunal Constitucional. Para mí lo que hubo fue principalmente una sujeción y obediencia política extrema. Bueno, con esa autorización del Tribunal Constitucional se fue a las elecciones del 2019, ¿no? Y con los resultados que conocemos. Curiosamente, la CIDH recién el año 2021 emitió su opinión consultiva, ¿no? Le fue planteada el 2016, pero se tardaron hasta el 2021. Y el 2021 dijeron claramente: no existe el derecho humano a la reelección indefinida, ¿no? Por consiguiente, respaldando todo lo que habíamos hecho los ciudadanos democráticos al oponernos a esta reelección de Evo Morales. Últimamente estoy utilizando mucho la frase, Gonzalo: en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Ayer Evo Morales anunciaba
alianza, un acuerdo con el Frente para la Victoria. Sí. Quienes encabezan este partido decían es el candidato único a la presidencia y más adelante estaremos nosotros determinando quién acompañará como binomio. ¿Qué es lo que pasaría entendiendo todo el análisis que estamos haciendo tras un 21 de febrero del 2016? El Tribunal Supremo Electoral no debe aceptar de ninguna manera la inscripción de Evo Morales como candidato. Con ningún partido. Con ningún partido, ni uno, ni cinco, ni alianza, nada, absolutamente nada. Ahora, hay que reconocer una cosa, Evo Morales está inhabilitado, pero está mal inhabilitado. Eso es muy importante. Me llama la atención, ¿por qué estaría mal inhabilitado? Está mal inhabilitado porque no existe una resolución, como dicen los abogados, específica y material específica para el señor Evo Morales. Lo que hay es la resolución constitucional 1010 del Tribunal Constitucional sobre el caso de un ciudadano que se postuló en las elecciones judiciales a un puesto de juez o de fiscal en algún departamento del interior, que había emitido opiniones políticas, que por eso se le impidió postular y recurrió al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional decidió que se le estaba violando el derecho a postularse. Y en toda la argumentación, que es un documento muy largo, son como 80 páginas, hace referencia al tema de Evo Morales y dice Evo Morales tampoco puede postularse. Bueno, de suyo cae que un fallo que se refiere a Juan, digamos, podría aplicarse a Pedro si es un caso realmente exacto, ¿no es cierto? Claro. Pero acá estamos hablando de la postulación de un expresidente. Es una cosa muchísimo más grande y más seria, etc. El Tribunal Supremo Electoral podría de oficio emitir una resolución que diga absolutamente no es posible. Yo creo que ahí hay un problema grande con la neutralidad del Tribunal Supremo Electoral. Desde que se instaló el nuevo Tribunal Electoral, el año 2006, ha tenido siempre una inclinación a favorecer al MAS. Y creo que eso no se ha limpiado totalmente y creo que ahí persisten unas simpatías que no deberían existir por ningún partido. Bajo este contexto, ¿sería el momento de limpiar la imagen de un órgano electoral? ¿Actuar como lo estamos analizando? No bastaría, tienen que hacer muchas cosas para recuperar el prestigio que una vez tuvieron. ¿Qué otras cosas más? Limpiar el padrón electoral. Es esencial limpiar el padrón electoral. Segundo, tener absoluta seguridad de que los votos emitidos en las mesas, cuando son agregados, no son alterados de ninguna manera, ¿no? Casualmente, hace unos días tuve una reunión con expertos en este tema, y dos de ellos en informática forense, que nos explicaron muy bien cómo había funcionado el fraude del TREP el año 2019. Es perfectamente posible, el día mismo de las elecciones, aumentar el número de votantes en el padrón electoral, crear mesas, crear actas y cambiar los resultados. Y se habla de esto no solamente el 2019, se habló en esta reunión, no sé si podemos dar a conocer, que había ocurrido lo mismo en 2020, leía en redes sociales, sabemos que no es una fuente confiable, menos para los periodistas, pero había gente de fuente muy confiable que decía, no, se estaría nuevamente destapando un fraude para que Luis Arce haya salido presidente. Es muy probable que haya ocurrido el año 2020. Yo he seguido con mucho detalle todas las denuncias que hay, las tengo muy bien organizadas, ¿no? Muchas cosas se han repetido, pero para mí la gran sorpresa de la reunión de hace unos días fue que estos informáticos nos adelantaron que en el cómputo del referéndum del 2016 ya pudo haberse dado un experimento y que ellos calculaban que el porcentaje alcanzado por el no era mucho más que 51%. Más que 51%. El 21 de febrero fue la punta de lanza para muchos capítulos. Aseguran que incluso para lo que conversamos el 2019. Pero ¿sería una plataforma para revalorizar el protagonismo de la ciudadanía? Y aquí ya pongo en materia este paro cívico en Santa Cruz que exigía un censo para el pasado 2023 y otros capítulos que se fueron suscitando encabezados por la ciudadanía. El 21F, una de las cosas más lindas que trajo es poner de relieve la presencia de una identidad distinta del partido, de la corporación, de la comunidad, el ciudadano, la ciudadana.
como individuo, Claro. ¿no es cierto? Y por eso fueron tan fuertes las plataformas y todas esas cosas. El año 2018, entre otras barbaridades que hizo el régimen, aprobó la ley de agrupaciones políticas. Y en esa ley se dijo, solamente pueden participar en política los partidos políticos, las agrupaciones políticas y los pueblos indígenas, originarios, etc. Y dejó fuera de la ley y por tanto de la participación política a las plataformas ciudadanas, que eran el actor que había emergido. Era el momento de reconocer esa existencia y decir, bueno, se va a reconocer a las plataformas ciudadanas que acrediten un mínimo, digamos, de 500 o de 1000 miembros con tales y tales limitaciones, porque tienen que tener. Pero no, fue preferible matar a las plataformas ciudadanas, lo hicieron muy bien, porque las desactivaron realmente. En este momento no hay tantas plataformas como en ese momento. Gonzalo, el 21 de febrero del 2016 empiezan a emerger, y lo decías bien, estas plataformas que han tratado de ser minimizadas, acalladas por, se utiliza este término, régimen de gobierno. Actualmente estas plataformas serían una plataforma política aprovechando ciertos actores su visibilidad y fuerza consolidada en estos últimos años para llegar al poder. No lo sé, no lo sé porque hay plataformas con distintas orientaciones, ¿no es cierto? En general son democráticas, pero hay distintas orientaciones, distintos grados de organización. Muchas de ellas están extintas, yo diría la mayoría, entonces hay que hacer todo un proceso de reactivación, así que francamente no lo sé, María René. Hoy la plataforma 21F, a la que tú pertenecías en su momento, ha convocado una movilización, dice nuevamente, en las calles para defender la democracia. Han pasado más de 40 años de haber recuperado la democracia en territorio nacional. Sí. ¿Cómo evalúas la misma? A ver, a mí me parece muy bueno recordar este día grandioso realmente. Te menciono muy rápidamente que yo no pertenecía a la plataforma 21F, sino a la plataforma Una Nueva Oportunidad, que es una cosa diferente, pero bueno, hacíamos lo mismo, ¿no? Yo creo que este evento tiene que quedar sellado en la memoria de los jóvenes, ¿no? Porque fue un acto muy claro, muy honesto y muy valiente de defensa de la democracia. Fue decirle a Evo Morales... Y tenía rostro juvenil. Claro, muchísimos jóvenes, una cantidad enorme de jóvenes. La presencia de los jóvenes vuelve a emerger en noviembre del 2019, ¿no es cierto? Ya bajo otras convocatorias, otros mecanismos, etcétera, pero ahí se ve claramente que los jóvenes deben tener un espacio en la política y es otro de los problemas de la ley 1096. Es una ley hecha para viejos. Somos el país, coincides con esto, de leyes que no se cumplen, se aprueban leyes, se presentan proyectos de ley, se discuten los mismos y al final muchos dicen quedan en esta hoja muerta que no se cumple ni benefician a quien deben beneficiar, que es el ciudadano de a pie. Claro, naturalmente, mientras más leyes hay, más difícil cumplirlas y están basadas en la creencia de que el Estado tiene que ordenar todo, organizar todo, ¿no? Que es una visión... bueno, tiene raíces en los imperios, en los reinos, en el socialismo. Y nosotros pensamos que más bien lo que debe haber es menos leyes y mucha más entrega del poder a los ciudadanos. Viene un año importante para los bolivianos, no solamente por el bicentenario, sino por estas elecciones que van a dar pie a otras, porque en 2026 estaríamos llegando a las urnas en unas subnacionales. Sí. Gonzalo, ¿qué podemos decir? Y para ir cerrando la entrevista. En esta fecha tan importante, porque se había luchado mucho para llegar a un referéndum y que no se modifique o se abra esta llave para modificar una constitución política del Estado, que es la ley de leyes, que a propósito, si recordamos, entre el 2007 y 2008, incluso ha cobrado también muchos hechos violentos por parte de una asamblea, un encuentro de constituyentes que trabajaron la Carta Magna. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía, esa juventud que nos ve a través de televisión universitaria? Yo creo que los ciudadanos van a estar a la altura de las exigencias de la democracia. Los que no están a la altura son los partidos políticos, porque no representan bien, no son flexibles, están fosilizados, son lentos, están dirigidos por gente profundamente terca y arrogante.
no tienen estructuras políticas adecuadas y no tienen operadores y mediadores que les permitan establecer un diálogo político. Los que están atrasados son los partidos. Es que en esta conversación hay tanto que preguntar tras escuchar las intervenciones de Gonzalo. ¿Cómo cambiaría esta cara de los partidos políticos? No solamente con los líderes visibles, sino en esencia. Los partidos tienen que renovarse, tienen que inscribir a militantes. Los ciudadanos tienen que ayudar a eso, tienen que inscribirse a los partidos, ¿no? Porque no se influye estando desde fuera, hay que entrar a los partidos y hay que participar en las elecciones de los partidos, etcétera. El exceso de normas, ¿no?, que también afecta a los partidos, porque hay un montón de reglamentos por los cuales el Tribunal Electoral controla los partidos, tiene que centrarse en unas pocas cosas y una de ellas tiene que ser la democracia interna. Elecciones claras y visibles y verificables en los partidos para renovar sus dirigencias. También podría haber una prohibición, nadie puede ser jefe de un partido más de 5 años. Y nos quedamos con esas apreciaciones. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gonzalo, y por visitarnos en Ha esta sido un mañana, placer. aceptar mi invitación, porque el 21F está, por más que nuestra juventud conozca poquito, está en la mente y en el colectivo de los nuestros. No, naturalmente, naturalmente. 21F es una fecha muy importante y se va a quedar por muchos años en la historia y en la memoria. Cuando los bolivianos acudíamos hace 9 años a las urnas en un referéndum para ver si se modificaba o no un artículo de la Constitución. Hasta cualquier momento, Gonzalo. Hasta cualquier Muchísimas momento. gracias. La pregunta está en el aire. Comenzábamos la entrevista diciendo, ¿el 21F cambió la historia de Bolivia? ¿Qué opina usted? Como se lo digo siempre, tiene el comentario final.